pues el conflicto bélico que se ha desatado entre Irán e Israel. Lo convocamos a Carlos porque en este tipo de cuestiones la gente debe saber de qué se trata, pero fundamentalmente deben hablar aquellos que saben y que se han capacitado y que han estudiado el tema. Carlitos, bienvenido. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo te va? Buenos días para vos, para toda la gente que seguramente nos está escuchando metida adentro porque el día está bravo. Sí, llovizna y frío, como Llovizna dice. y frío, como dice el tango, Como dice el como dice tango. Garúa. Exacto. Carlos, ¿qué debemos entender con respecto a este conflicto? Bueno, como decías vos en la introducción, cada tanto el mundo nos pega algunas sacudidas con respecto a grandes conflictos internacionales y volvemos a charlar de un área geográfica que los evidencia de manera muy seguido, y la idea de la charla, bueno, un poco tiene que ver con la dinámica propia de este conflicto en Medio Oriente. Es como una continuación de la que tuvimos hace unos meses, donde hablábamos del conflicto entre palestinos e israelíes. Hoy en este conflicto, que tiene una escalada un poquito más grande, dada la importancia estratégica y militar de, en este caso, dos estados, ¿no? Que como son Israel e Irán, que lo hace mucho más peligroso porque son dos potencias nucleares, lo cual hace peligroso el conflicto de escalar para todo el mundo, no solamente para esta zona, fundamentalmente para el hemisferio norte. Para entender un poco el conflicto Israel-Irán, a mí me gustaría hablar particularmente de Irán, que es un país que no es muy conocido y que es una incógnita, por lo menos para la mayoría de la gente acá en Occidente. En este caso también quiero hacer referencia a que hay tres actores principales en este conflicto que no solamente son Irán e Israel, sino también el grupo Hezbollah. Más allá del resto de las grandes potencias como Rusia, China, Estados Unidos, fundamentalmente Estados Unidos con el caso de Israel, Claro. Que tiene mucho que ver también con el conflicto, obviamente, pero si queremos tomar tres actores principales, los podemos situar en estos tres, Israel, ¿No lo Hezbollah, pones dentro Irán. de los actores principales a Estados Unidos? Claro que está, pero en este caso Israel tiene un rol mucho más preponderante junto con Hezbollah e Irán. Siempre, siempre en estos conflictos, las grandes potencias, las de primera línea, que hoy podemos nombrar a tres, Estados Unidos, China y Rusia, siempre tienen algo que ver detrás de estos conflictos, obviamente. O por lo menos están detrás, ¿no? Sí, sí, siempre, 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 con muchos intereses o económicos o estratégicos. Volvemos a repasar, Israel es un aliado histórico de Estados Unidos. La zona en la cual se desarrolla el conflicto ha involucrado a un actor que desde el punto de vista económico es clave para el mundo, que es Irán, que es un gran productor de petróleo. Por lo tanto hay una mezcla de intereses estratégicos y económicos que hacen que haya muchos actores involucrados. Pero los tres principales, para resumir y de alguna manera hacer una aproximación a este conflicto, yo lo suscribiría a Israel, Irán y Hezbollah. ¿Este conflicto viene de lejos? Este conflicto viene de muy lejos. En la otra oportunidad, cuando hablábamos del problema que tenía Israel con la Franja de Gaza y con Hamas, bueno, a lo que hacíamos referencia es que lo que se dice de manera extraoficial en todo el mundo es que Hamas está financiado y dirigido de alguna manera, no toda políticamente, por Irán. Entonces, el conflicto entre Israel e Israel todo el tiempo está acusando a Irán de estar detrás de estos movimientos irregulares que no están representados por un Estado como son Hamas o Hezbollah, que constantemente están agrediendo a Israel. En el caso de Hezbollah, es un grupo que fundamentalmente es una milicia, una guerrilla, podríamos llamarlo así de esa manera, un ejército que no está, un ejército irregular, a entender de aquellos ejércitos que representan un Estado, Claro.
que tiene una rama política y una rama militar. La rama política es muy fuerte y es la que actualmente gobierna el Líbano. Ellos empezaron a organizarse en el sur del Líbano, que estaba ocupado por Israel, hasta el año 82, cuando logran el retiro de Israel, se hacen muy populares en Líbano, terminan ganando las elecciones y hoy por hoy, bueno, el Líbano está dividido entre cristianos y musulmanes, que fue históricamente los motivos de la guerra civil. Hoy por hoy, estos musulmanes que son de origen chiita, que después vamos a detenernos un poquito en eso. A lo mejor estoy haciendo un lío y una ensalada bárbara. No, pero lo que pasa es que son muchos los actores, claro, y son muchos los componentes de en este caso, Hezbollah, que está en el sur del Líbano, es una mayoría hoy por hoy de musulmanes chiitas. En Irán también es un régimen de perfil chiista o de creencia chiista, que ahora vamos a explicar a qué se debe esto. Y bueno, siempre ha estado en conflicto por la ocupación de tierras en Líbano con Israel, y esto siguió así y siempre fue bancado históricamente por la Guardia Revolucionaria iraní, este grupo, que es también el motivo de este conflicto, porque este conflicto se desata de alguna manera, digamos, excusas para que ambos bandos estén en guerra, siempre tienen alguna, siempre vamos para atrás, bueno. Y si no la generan. Y sí, Israel ataca sin reconocerlo, ¿no? Pero bueno, Irán acusa a Israel de atacar el consulado de Irán en Damasco, en la capital de Siria, donde mata a uno de los grandes generales de la Guardia Revolucionaria iraní, que es como el ejército iraní, ¿no? Israel dice, o da a entender que lo hace, si bien no lo reconoce oficialmente, que hace esto porque ahí estaba atrincherado, de alguna manera haciendo inteligencia, uno de los creo que el general más alto de la Guardia Revolucionaria iraní, que estaba asesorando a Hezbollah, que justamente está en Siria y en Líbano. Entonces, la represalia del ataque al consulado iraní en Damasco implicó que ahora Irán ataque a Israel. Yo me quería detener un poquito en Irán para que entendamos un poco y comprendamos mejor la dinámica del conflicto, porque también de alguna manera la política interna de Estados Unidos juega en cómo se mueve Irán y cómo se mueve Israel también. Pero para no complicarla demasiado, podemos decir de Irán que es una democracia teocrática. Digamos, el gobierno está dividido en dos ramas. Una rama que manejan los ayatolás, tuvimos el ayatolá Khomeini, el actual es Ali Khamenei, y la parte política, digamos, está dividida la parte religiosa y la parte política. En realidad, más que dividida, está representada por dos cabezas. La parte religiosa por el ayatolá, que es una especie de papa, y la representación estatal está por un presidente que se elige de forma democrática, según entienden la democracia de los iraníes, porque no todos votan, por momentos el voto femenino está permitido, por momentos no, digamos, hay bastantes cambios en la dinámica interna. El presidente actual es Ibrahim Raisi. Pero la ley con la cual se rige el estilo de vida iraní es la Sharia, que vendría a ser como la Biblia o el Nuevo Testamento de los musulmanes, digamos, que tienen una lógica religiosa en todas sus leyes, o sea que si bien la administración del Estado está dividida en dos cabezas, la ley es común a ambos y la ley tiene origen religioso. Y en el caso de Irán, la mayoría es chiita, que no pasa en el resto de los países árabes, que en realidad son de mayoría sunita, que en realidad son dos vertientes distintas de entender el Corán. Es más o menos como la división entre católicos, cristianos y protestantes y reformistas. Bueno, es una cosa parecida ahí. Bueno, eso hace que todo esto también tenga una lógica de interferencias en otros estados donde estas mayorías no se verifican, pero para no complicarla demasiado, el tema es que
Hezbolá, que está tan cerca de Israel y que ya tuvo conflictos de manera directa con Israel por la ocupación de las tierras del Líbano, sigue agrediendo de alguna manera Israel dice que se defiende de Hezbolá atacando el consulado, en este caso de Irán, que es un poco lo que termina de encender la mecha y que hace que Irán ataque con drones y con misiles cruceros y con misiles balísticos, en una demostración que yo siempre aclaro, nosotros somos espectadores desde los medios, a veces yo particularmente me veo obligado a hacer algún resumen y descartar algunas cosas, porque como se dice siempre, hay un dicho muy popular que dice que en las guerras la primera víctima es la verdad. Claro. Entonces, a veces hay propaganda con respecto a las capacidades de uno o a las fortalezas de otro, tanto de un bando como del otro. Inclusive en el manejo de las noticias, ¿no? No, totalmente. Bueno, nosotros estamos claramente influenciados por las noticias de origen occidental. Hoy por hoy, con Internet, está mucho más democratizado eso. Uno puede tener acceso a ver otras campanas y se va dibujando más o menos un panorama. Pero en el fondo... Ahora, ¿no nos cuentan la verdad? ¿Cuentan la verdad interesada o te cuentan una parte de ella? Nosotros con Malvinas hemos tenido una experiencia, los que tenemos memoria hemos tenido una experiencia muy clara con respecto a eso. Nos vendían una victoria. Sí, la guerra, tal cual, la guerra se lleva adelante por un montón de medios. Uno son los medios de divulgación cultural o periodística que hacen que el ánimo de la gente sea predispuesto para un lado o para el otro, y en esto funciona a full. Claro. En esto funciona a full. Carlitos, antes decías, cuando empezaste a hablar, decías que la gente o el oyente de la radio debía saber algunas cosas con respecto a los chiitas. No, simplemente eso, es para explicar por qué, digamos, el apoyo de Irán a Hezbolá, que Israel acusa constantemente de que es agredido por Hezbolá, tiene origen religioso justamente, porque tienen una clara identificación religiosa primero con el régimen de Irán, y eso hace que Irán esté detrás de este grupo apoyándolo económica, militar y políticamente. Por eso es importante destacar esto. Vos fijate que en este caso uno de los que ha colaborado con la defensa de Israel, rompiendo así un lazo de solidaridad entre los países árabes o musulmanes, fue Jordania. Sí. Jordania tiene mayoría sunita, justamente, digamos, las creencias religiosas y las mayorías religiosas dentro de cada uno de los países árabes hace que jueguen a favor o en contra en determinados momentos para un lado o para el otro, ¿no? Pero yo rescataba y subrayo el hecho de la identificación religiosa que tiene el gobierno iraní con Hezbolá por su mismo origen religioso, ¿no? La gente debe entender de que detrás de este conflicto hay un componente religioso muy importante, cosa que no ocurre, por ejemplo, en muchos países o en la mayoría de los países. No, desde ya, sí, hay un componente religioso muy, muy importante. Volvemos a la charla que teníamos con el conflicto de Israel y Hamas. Digamos, son cuestiones que tienen orígenes bíblicos y se disputan tierras, y estamos hablando, Irán es un país, un imperio persa que tiene 4.000 años de antigüedad, estamos hablando de países con una existencia enorme, con una historia de conflictos, son muy poderosos, cosa que a nosotros a veces nos parece que son países pobres, o chicos. O chicos. Irán es una potencia económica y tecnológica muy, muy, muy importante, muy grosa. Tiene una potencia nuclear por otra parte. ¿Y su ejército? Su ejército es tremendo, digamos, nosotros escuchamos, atacan con drones, atacan con misiles balísticos intercontinentales. No hay muchos países que tengan esa capacidad militar. Claro. Nos sobran los dedos de las dos manos. Habrá 8, 9, como máximo 10 países que tienen esa capacidad. Irán es uno de ellos. Por eso que estamos hablando de dos actores y dos jugadores en política internacional que tienen una importancia militar, vuelvo a repetir, por el equipamiento que tienen. Israel debe estar, debe ser el cuarto o quinto ejército del mundo, e Irán es una potencia muy fuerte, y a su vez dos potencias económicas
por los recursos que tienen o la importancia que tienen dentro del escenario económico internacional. Irán fundamentalmente por el petróleo, ¿no? Claro. ¿Vos separás este conflicto de Israel con Hamas, que no ha terminado porque está latente todavía? ¿Vos separás este conflicto que se desató en los últimos días con respecto al anterior? En este caso sí. En este caso sí, porque tiene otra lógica, están involucrados otros actores, la importancia de los actores, si bien se vuelve a repetir Israel, la importancia de los actores es distinta, por estas cosas a las cuales hacíamos referencia recién. Uno lo separa de Hamas para entenderlo de alguna manera, pero todo hace a la lógica de enfrentamientos que existen en Medio Oriente, donde en el fondo los estados árabes nunca se bancaron que Israel esté donde está. Claro. Esa es la verdad, y la milanesa también. Pero Israel también tiene que tener un territorio y está ahí, Naciones Unidas lo reconoció como tal, Egipto, Libia, Jordania, Siria han terminado reconociendo el Estado de Israel, pero nunca han dejado de pelearse. Claro. Israel tiene dos frentes de conflicto, ¿no? Hamas por un lado e Irán por el otro. Sí, hoy por hoy serían los dos conflictos más grandes que tiene. A Hamas lo tiene en el oeste de su territorio, contra el Mediterráneo, y a Hezbollah lo tiene al norte. Lo tiene al norte porque ellos están establecidos en el sur del Líbano y a su vez han logrado ser gobierno en Líbano. O sea que tienen un frente de batalla. Como siempre estuvieron rodeados por todos lados el Estado judío, ¿no? Claro. Siempre estuvo, porque obviamente todos los países vecinos son árabes con religión musulmana, excepto el Líbano, donde tiene una minoría cristiana, pero que también terminó siendo un Estado clerical, digamos, claramente con un Estado con orientación religiosa, desde que Hezbollah ganó las elecciones, ¿no? Carlitos, otra pregunta tiene que ver con esto. Cuando fue la guerra entre Rusia y Ucrania, el impacto en el contexto mundial fue realmente importante. Digo, absolutamente hacia todo el mundo. Lo de Israel con Hamas no tuvo, afortunadamente, el impacto hacia el resto. Digo, ¿cómo lo situamos a este nuevo conflicto? ¿Tiene su implicancia en el mundo? Puede tener implicancias con respecto a lo que pueda pasar con el precio internacional del crudo, con el precio internacional del petróleo. En el caso del conflicto ruso-ucraniano, Ucrania es un país productor de materias primas, si no es creo que debe estar segundo o tercero como productor mundial de trigo, Ucrania. Lo cual hace que, fundamentalmente para la economía argentina, tenga un impacto mucho más grande y en este caso haya tenido también hubo muchos problemas del tipo de sanciones financieras a Rusia que complicaron bastante el panorama financiero internacional en ese momento. Hay capitales rusos girando por todos lados, que algunos fueron bloqueados o congelados. Eso trajo una serie de problemas. A su vez también hubo problemas, hubo crisis o problemas con la provisión de trigo, habían cerrado las exportaciones. En este caso te puede haber consecuencias, depende cuánto escale el conflicto. Yo creo que... cuánto se extienda. Exactamente, yo creo que los iraníes no comen vidrio, tienen 4.000 años, claro. No lo van a provocar, me parece a mí. Vuelvo a repetir, uno opina desde lo que lee, que después también quiero hacer referencia un poco a la posición política de la política exterior argentina. Uno opina por lo que lee, por lo que ve en televisión, dudando de todo lo que ve, sacando sus conclusiones. Pero yo creo que no se va a extender demasiado el conflicto, las grandes potencias van a hacer un esfuerzo muy grande para que esto no siga, es lo que se está viendo. Porque, digamos, de esto desatar un conflicto de implicancias nucleares, ya corre riesgo todo el hemisferio norte, no solamente este sector geográfico donde se está llevando adelante el conflicto. Irán rápidamente salió a decir que ya estaba satisfecha su agresión al consulado de Damasco con este ataque que había hecho y como que no que iba, se había tomado revancha. Como que ya está, hice esto y ya está. Yo dudo de la cantidad de drones y misiles que haya lanzado, como dudo también de que
el escudo de hierro israelí sea un 99% efectivo. Claro. Digamos, dudo de los dos. Pero Sí, bueno, el sábado recordá que surgió esa noticia de que habían interceptado el 99% de lo que le habían arrojado. Sí, por eso te digo, hay muchas cosas, hay muchas verdades que son relativas y más de una vez son mentiras, pero bueno, esto forma parte de la lógica y de la dinámica de los conflictos internacionales y de cualquier conflicto donde se usan absolutamente todos los medios que están a disposición. Uno de la difusión cultural y periodística es uno, obviamente, Seguro. y a veces hay que filtrar un poco esto. Carlitos, y en ese contexto, Argentina... Mirá, el presidente Milei parece haber tomado una posición política idealista. Hay varias corrientes en relaciones internacionales. Dos fundamentales, o las dos más clásicas, tienen que ver con de qué manera se defiende el interés de un país, que es la misión principal que tiene la política exterior, que es defender los intereses de un Estado en el concierto de naciones mundial. En este caso, el presidente Milei parece haber tomado una posición de defensa de los intereses que tienen que ver más con cuestiones culturales, religiosas, que en muchos casos son propias al propio presidente. Personales. Claro, personales, más que con intereses A nivel económicos, país. Exactamente, económicos, sociales, fundamentalmente económicos, ¿no?, que tiene el país. Por lo tanto, yo no, al evaluar de idealista, porque defiende valores en el concierto de Naciones Internacional, lo estoy haciendo a través de las declaraciones que leo del presidente. Yo no sé, desde acá, desde mi lugar, si a futuro la defensa de estos intereses culturales trae aparejado algún beneficio de tipo económico o de otro tipo al país. Eso lo vamos a ver con el tiempo y son cosas que obviamente nosotros estamos muy lejos de saberlas. ¿Beneficios o consecuencias? Consecuencias también, digamos, vamos a ver, pero en realidad estoy tratando de entender las razones por las cuales el presidente Milei asume una posición de esto. A lo mejor una encendida defensa. Claro, a lo mejor si el tipo me escuchara, no creo que me esté escuchando, me diría no, pero pará. Sí, te lo puedo refutar. Claro, me está diciendo que yo defiendo esto por creencias propias, religiosas, pero no, yo tengo arreglado, no sé, que dentro de 3 años por mantener esta posición van a venir capitales de inversión. Estoy haciendo una suposición del lugar que a lo mejor tampoco existe. Pero a la hora del análisis, uno puede entender que Argentina asume una posición más del tipo idealista en la defensa de sus intereses y en el involucramiento en este conflicto, que yo no le veo mucha lógica en principio ahora, a no ser que con el tiempo me demuestren lo contrario y que las consecuencias no sean más desagradables que agradables para el país. Pero veo más una posición de tipo idealista que realista, que es la que se ciñe a defender la posición realista, que es la otra escuela o el otro estilo de llevar adelante las relaciones exteriores de un país. La realista es la que se detiene solamente en los intereses de un país sin importar los principios que lleven adelante esa política exterior. El ideal, por sobre todas las cosas. Exactamente. El ideal por un lado... Priorizar el ideal por encima de la realidad. Exactamente. Así que bueno, por ahí pasa un poco. Yo también he leído que hay mucha gente agitando el miedo de que inmediatamente tengamos atentados terroristas como los que ya tuvimos. Yo creo que las condiciones no están dadas para eso. Nunca se sabe en qué puede terminar esto. Los atentados terroristas, por lo que uno pudo leer y las anécdotas que uno escucha, que son bastante jugosas, tienen que ver con algunos compromisos que en su momento, esto en el fondo no se va a saber nunca, son comentarios y trascendidos, pero está bueno que los charlemos, porque a veces hay que sacarle un poco de temor a la gente. De todas maneras deben ser conscientes de los riesgos que asumen nuestros líderes cuando negocian algo en el exterior. En el caso de los atentados a la Embajada de Israel, a la AMIA, y muchos vinculan también el asesinato del hijo del presidente o la caída del helicóptero en la cual iba Carlitos Menem Jr., con una serie de compromisos que Menem en campaña había tomado con el gobierno de Libia y con el gobierno de Siria y que después no cumplió, que
la contraparte fue haberle adelantado plata para la campaña presidencial de Menem en el año 89. Dicen que los atentados tuvieron que ver con eso. Yo vi la serie de Carlos Menem y hablan en primera persona, habla fundamentalmente Cavallo, donde cuenta que van a una reunión en Belgrado a reunirse con Gaddafi, y Gaddafi constantemente insistía con el tema del misil Cóndor, que ahí Cavallo se dio cuenta que Menem se lo había prometido. Claro. Y cuando llegan a la reunión, Menem le dice, no, pero al final no te puedo cumplir, textuales palabras, cualquiera lo pudiera ver, dice, porque ese misil que creíamos que era un misil potente, dice, es un pajarito que no sirve para nada. Y Cavallo notó la incomodidad y un poco la bronca de Gaddafi, porque digamos, ya estaba gobernando y empezaba a tirarse para atrás. Bueno, esto en el fondo, con documentos y todo, quizás se sepa dentro de 50, 60, 100 años, o quizás no se sepa nunca. Exacto. Pero es muy raro que estos países, si no es por un involucramiento mucho más directo, se inmiscuyan en atentados en países tan lejanos. Puede suceder y es uno de los riesgos. Argentina no fue el único, digamos, que ha establecido una protección en las últimas horas sobre lugares estratégicos que pueden ser vulnerables. Y está bien que se haga. Yo creo que también todo tiene que ver con una levantada de perfil por parte del gobierno de Milei, realmente queriendo tener una importancia mucho más grande que la que realmente tiene Argentina en este conflicto. Argentina es irrelevante en este conflicto, hay que ser crudos y sinceros. Pero bueno, el presidente ha intentado levantar el perfil, tiene sus razones. Si con el tiempo no me demuestra lo contrario, yo creo que es una política exterior equivocada, porque Argentina me parece que debe privilegiar otras cuestiones. Sus dos socios comerciales más grandes no son ni Israel ni Estados Unidos, son China y Brasil. Entonces hay cosas que tenemos que ver, y me parece que los tiempos del país demandan una posición mucho más realista de la conducción de la política exterior. Pero te vuelvo a repetir, esto yo lo digo desde acá con muchos menos elementos que tienen los que llevan la política exterior adelante, obviamente, y es un comentario de alguien que interesado en la materia, que observa, mira y opina, y lo comparto con ustedes. Seguro. Carlitos, nos gusta tenerte por acá. Bueno, la verdad que para mí también es un placer, cada tanto por alguna razón nos juntamos, y bueno, siempre es un gusto cada vez que venís es por un conflicto. Sí, para hablar de estos temas sí, porque como diríamos comúnmente, hay algún quilombo en el mundo. Exacto. Que la verdad que son tristes porque involucran vidas humanas, en este caso aparentemente, que esa es otra cuestión de la realidad que nunca la vamos a saber, no sabemos qué cantidad de víctimas hay, pero bueno, son tristes porque uno lo que desea es un mundo en paz y en armonía, ¿no? Sí, ocurre que, a diferencia de lo anterior, cuando habías estado acá en el conflicto de Hamas con Israel, ya era una guerra muy desatada de varias semanas, y acá estamos hablando en el comienzo de unos primeros días de un conflicto que, según tu óptica, no va a durar mucho, o por lo menos que en la lógica no va a durar demasiado. Es lo que parece. No hubo más ataques de ningún lado hacia otro país, ninguna agresión, pero vamos a ver cómo se desarrolla. Netanyahu, el actual primer ministro de Israel, es un tipo bravo y es un halcón con respecto a sus vecinos. Claro. Digamos, un tipo que, para caracterizarlo de alguna manera, es agresivo con los vecinos, y no sé si se va a quedar de manos cruzadas, pero de brazos cruzados en realidad. Pero me parece que las potencias como Estados Unidos, China y Rusia van a ponerle un poco de hielo seco a esto para que no tenga una escalada más grande. Gracias.